Hola, soy Tincho. Bienvenidos. Corre intro en 3, 2, 1. Are you ready for it? Hola a todos amigos de YouTube, Tincho aparece de vuelta en escena. Y bueno, después de romperme el lomo y las cuerdas vocales para hacer covers, voy a hacer vlogs. Sí, o sea, ya hice 5 covers desde el último vlog que hice, así que esta vez le voy a traer vlogs. Mi canal va a ser variado, música, vlogs, story times, etc. Hoy en este video, en este vlog, me pongo en modalidad Tincho consejero y voy a hacer un video hablándoles sobre 15 tipos de personas que no son de fiar o que debes evitar a toda costa. Creo que es importante recalcar que a lo largo de esta vida nos vamos a encontrar y nos encontramos con gente variada. Nos encontramos con seres de luz y también nos podemos encontrar con seres de oscuridad. Y en estos 22 años he conocido a muchísimas personas que o bien son luz y me aportan algo, o que son seres de oscuridad que solamente me aportaban malestares y disgustos, básicamente. Y en este video voy a decirles qué tipos de personas ignorar o sacar de tu vida antes de que sean demasiado tarde y en las cuales no puedes confiar. Y todo va desde mi opinión personal, o sea, no sé qué piensan ustedes. Así que sin más dilación, comencemos con el video. Número 1. Envidiosos. Son personas que al no tener lo que tienen otras personas, se dedican a criticar, a insultar, a hacerle la vida imposible a la gente o incluso contar mentiras sobre esa persona. Son gente demasiado insegura e infeliz y que solo les gusta cuando estás bien, pero no cuando estás mejor que ellos. Siempre van a tratar de buscar alguna forma de superarte o de tirarte abajo para conseguir eso que tanto quieren. Y nunca, pero nunca, nunca, nunca esperes que este tipo de personas estén felices por algo que consigas o que logres, porque no lo van a estar, ya que se sienten constantemente en competición y también tienen muchísimo complejo de inferioridad. Y si esa persona te felicita, tené por seguro de que esa persona no está siendo sincera con su felicitación, porque en realidad está disgustada, rencorosa o enojada. Y lo peor es que después esa persona hace que los demás se sientan culpables de eso, se sientan culpables de que les pasan algo bueno, que le pasen cosas buenas, ¿no? Y eso es terrible. Y también en esto incluyo a las personas celosas, ya que buscan doblegar a la otra persona con su control y con todo eso, a tal punto de que esa persona no tenga ni voz ni voto, ni derecho sobre sí misma, ni tampoco individualidad o vida social siquiera. Número 2. Victimistas. Todos somos víctimas de algo alguna vez y a todos nos pasan cosas. Pero los victimistas son gente a la que en teoría siempre les pasa algo. Son gente sumamente quejumbrosa y en ocasiones extremadamente sensibles, y también son personas que siempre piensan que todo el mundo conspira en su contra, que todos le odian, que todo el mundo le trata mal, que siempre le pasa a toda esa persona. En definitiva, son gente que siempre se hacen las víctimas. Ellos tienen muchas veces esa conducta como una táctica para llamar la atención, básicamente para que la gente les tenga lástima. Es más, el pretender llamar la atención también es una conducta demasiado tóxica de por sí. Y también son personas que pueden invertir las posiciones de ciertas situaciones para ajustarlas a su propia conveniencia, ya que se quejan de cosas que ellos mismos generan o de cosas que ellos mismos hacen. Por ejemplo, cuando una persona cree que tiene derecho a faltarte respeto y a tratarte mal, y vos pedís ayuda o hablas con alguien sobre eso, y la persona que te trató así dice cosas como ¡ay, me haces quedar mal! Y esto lo hace para manipularte y para hacerte creer que quien está mal sos vos y no él o ella. Y como estas personas tienen muy poca o nula capacidad de autocrítica, culpabilizan a los demás. Los victimistas y los manipuladores son gente muy tóxica, la verdad. Número 3. Opinólogos.
Los opinólogos son aquellas personas que creen que tienen derecho a criticar y opinar deliberadamente y sin ningún tipo de permiso sobre tu cuerpo, tus decisiones o cualquier otra faceta de tu vida. Es cierto que todos tenemos libertad de expresión, eso es cierto, pero los opinólogos abusan de ese derecho y buscan constantemente hacer daño, hacer sentir mal, controlar y condicionar la vida de los demás o vulnerar los derechos de los demás en base a las opiniones. También suelen juzgar y condenar y consciente o inconscientemente terminan ofendiendo a los demás o sacándoles de quicio. En definitiva, son gente maleducada, intolerante e irrespetuosa, que nunca saben cuándo cerrar el ojo. Y también son personas que no saben discernir entre opinión y ataque. Y la excusa que tienen siempre estas personas para justificar su conducta inaceptable es la frase de "es mi opinión" o "es libertad de expresión, es libertad de pensamiento", que de ese tipo de gente he visto y conocido unas cuantas. Y también otra excusa que tienen estas personas para justificar su conducta inaceptable es la frase de "todas las opiniones son respetables", lo cual me parece que es una postura demasiado peligrosa. Estas personas, a base de sus, entre comillas, opiniones, se meten con vos por tus gustos, tu orientación sexual y preferencias, la música que escuchás, tu forma de vestir, tu forma de hablar, tu forma de llevar el pelo, tu edad, tu estilo de vida, tu peso, tu altura, tu cuerpo, tus decisiones, tus pasatiempos, entre otras. Y muchas veces los opinólogos terminan siendo gente fascista, discriminadora y estereotipadora. O sea, muchos de ellos son refachos y tienen tendencia a lanzar comentarios sexistas, LGBT+, fóbicos, adultistas, capacitistas, racistas, xenofóbicas, gordofóbicas, flacofóbicas, etc. En muchas ocasiones tienden a cometer crímenes de odio en base a lo que ellos consideran como opiniones. Pero en vez de pedir perdón o de reconocer que cometieron un error, ellos se mantienen fieles a sus convicciones y hacen de cuenta que no hicieron nada malo o incluso se victimizan. Estas personas son, y lo voy a decir así, sin anestesia, son estúpidas, son personas realmente estúpidas. Porque sus actitudes son resultado de un ego enorme, ignorancia voluntaria y una conducta demasiado engreída, y además porque toman malas decisiones y nunca aprenden de los errores que cometieron. Y obviamente tampoco aprenden a callarse la boca. Número 4. Los victim blamers. Este tipo de gente es uno de los más peligrosos. Para los que no sepan lo que es, les explico. Los victim blamers son aquellas personas que tienden a culpar a las víctimas y justificar, defender o proteger a los agresores, a los victimarios. De hecho, vivimos en una sociedad que tiene siempre el dedo acusador listo para apuntarlo a aquella persona que sufrió de alguna injusticia o de algún acto criminal o de abuso o de violencia. Es por eso que hay personas que todavía no están presas, porque la justicia es muy victim blamer. Y este tipo de gente dicen siempre las siguientes frases: normal que la hayan acosado y abusado, si es que van provocando. ¿Cómo espera que la respeten si se viste así? Normal que te hagan bullying por ser diferente. Normal que te acosen y te digan cosas si llevas el pelo así. Normal que te acosen y te digan cosas si por cómo te vestís estás ridiculizándote. Sos un ridículo, sos una ridícula. No critiquen si sos afeminado o si sos marimacho. Normal que los caguen a trompadas si son putos o tortas. Deberían ser así en su casa. Normal que te acosen si te vestís así. Normal que se metan con vos. Mirá los gustos que tenés. Normal que te acosen y te abusen si vas vestida como una puta. Un guantazo a tiempo resuelve muchas cosas. Entre otras tantas frases estúpidas, al igual que ellos, para normalizar que una persona tenga derecho a meterse con vos o a pasar por encima de tus derechos. Y con esto de los victim blamers me hizo acordar a algo. Resulta que hay una youtuber que yo sigo cuyo contenido me encanta y me parece una persona muy linda por fuera y por dentro. Me gusta su forma de ser y de pensar. Se llama Carolina C. Nogueira. Y les recomiendo muchísimo su canal porque tiene un contenido muy bueno, muy sano y tiene una forma de pensar que yo desearía que todos tuvieran. Y los seguidores de Carolina sabemos de primera mano que ella sufrió bullying en su infancia y su adolescencia, principalmente por ser gorda, y que la escuela no la cuidaba ni la defendía. Los profesores hacían los ciegos y los sordos. Y hubo un día en el que ella estaba siendo continuamente insultada por sus compañeros a tal punto en que ella explotó y se salió de la clase sin permiso de su profesor.
y fue hasta jefatura de estudios con un ataque de ansiedad y de llanto y les contó lo que había pasado, pero a la jefa de estudios le importó un comino todo lo que Carolina estaba sufriendo y le dijo: eso te pasa por ser diferente. A esa misma jefa de estudios, era muy hija de... Lo único que le importó fue que Carolina se haya salido de la clase sin el consentimiento del profesor, y entonces, como solamente le importó eso, la castigaron a Carolina injustamente sin recreo por varios días y teniendo que copiar el reglamento de la escuela. Y la verdad, o sea, yo la súper entiendo a esta chica, porque yo, como la gran mayoría de personas dentro del espectro autista, sufrí bullying cuando era chico y las profesoras me echaban la culpa a mí por ser como era. Los victim blamers son algunas de las personas más peligrosas del mundo y entran en este top porque, además de ser personas que debemos evitar, también son personas poco confiables, porque después, si a una persona le pasa algo, no lo cuenta por el miedo al que dirán, porque incluso de antemano ya ese tipo de personas demuestran cómo piensan con respecto a algo. Por eso digo también que este tipo de personas son un peligro. Número 5. Convenencieros e interesados. Estas dos características van de la mano, están muy relacionadas, por eso las pongo juntas. Son personas que se relacionan con vos porque saben que obtendrán algo a cambio o que obtendrán algún beneficio. Esas personas se te acercan solamente para conseguir algo de vos. No se acercan a vos por tu valía, por tu personalidad, por tus ideas, por tu forma de ser o por afinidad. Se acercan a vos y se relacionan con vos por interés y por conveniencia, ya sea por tu dinero, por tus notas, por tus pertenencias, por tu fama, por tu poder o por cualquier cosa material o superflua. O también que se acerquen a vos porque los demás se niegan a integrar a esa persona porque es dañina y se acercan a vos porque saben que no les vas a decir que no. También suelen pisar a los demás para escalar, lo cual también está fuertemente relacionada con el siguiente punto. Número 6. Los chupamedias. Creo que no es un secreto que todos, o al menos la gran mayoría, odiamos y repudiamos mucho a este tipo de gente. Para los que no sepan, un chupamedia es aquella persona que tiene la costumbre de continuamente adular o de darle la razón a alguna persona y encima lo hacen de forma exagerada o interesada para sacar algún beneficio, cuando la otra persona puede estar sumamente equivocada o puede hacer algo malo, no sé. Son personas en que no se pueden confiar, porque siempre van a delatarte o a defender o dar la razón a la persona a la que tanto le lamen las botas. También hacen eso de forma exagerada o interesada o para conseguir algún beneficio. Número 7. Las personas que no aceptan nunca una crítica constructiva. Sé que a muchos nos puede herir el ego cuando nos hacen una crítica de vez en cuando, aunque sea una crítica constructiva y también dependiendo del día, del ánimo o de lo que nos digan. Y es bastante normal que sientas eso y que por ahí te pueda molestar porque esa persona dio justo en el clavo y pienses, maldita sea, cómo lo sabe. Pero hay gente que es tan orgullosa y tan sensible y que tienen un ego tan masivo que no aceptan una crítica constructiva nunca, aunque se lo digan bien y se lo toman personal encima. La otra persona no te está haciendo esa crítica constructiva para atacarte, para hacerte daño, sino que lo hace para que vos puedas progresar, puedas mejorar o incluso cambiar algo que tal vez no esté bien. No es algo que te debas tomar personal. Y estas personas, como tienen un orgullo y un ego bastante inflado y por consiguiente frágil y poco resistente, reaccionan mal, se enojan, se ponen violentos, pierden el control, acusan a la otra persona de exagerar o de no aguantar nada, o dejan de hablarle a la otra persona por un largo tiempo o quizás para siempre, y hasta en algunas ocasiones dicen cosas como: si no te gusta, ahí tenés la puerta que es demasiado grande. Frase que, por cierto, me parece muy poco empática en mi opinión. Y sí, la verdad es que también tienen un carácter bastante volátil. Número 8. Criticones. Critican y juzgan a todo el mundo y todo lo que ven. Te critican y te juzgan por todo, por tu peso, por tu altura, por tu cara, por tu cuerpo, por tu piel, por tu pelo, por cómo te vestís, por tu orientación sexual, por tu estilo de vida. Por todo te critican y te juzgan estas personas. Y aunque sea difícil, lo mejor es ignorarlos. Ellos esperan hacerte sentir mal y condicionarte con sus críticas y sus comentarios estúpidos. Eso es lo que ellos esperan de vos. No les des el gusto. Y lo mismo con los opinólogos, a quienes ya mencioné anteriormente. Número 9.
falsos, hipócritas y mentirosos. Y pongo 3 características juntas en una sola porque son básicamente la misma mierda, pero con distinto nombre y el mismo olor. Estas personas fingen tenerte aprecio, quererte, ser tus amigos, tratarte bien o ser bueno con vos, pero cuando te das vuelta y no los ves, se les forma una segunda cara, ya que hablan mal de vos a tus espaldas, o te dejan de lado, o no te invitan a ninguna juntada o alguna salida, o se burlan, o te excluyen, o están contando mentiras sobre vos o difamándote, o directamente ni te registran. O por ahí, a través de sus acciones y sus comentarios que ves y escuchás, te das cuenta de que esa persona no es quien dice ser o lo que parece. Ya saben, los lobos con piel de cordero. Y lo más seguro es que mientras critican a otras personas, también van a criticarte a vos, van a hablar mal de vos. Y también critican a otros por cosas que ellos mismos hacen. O son personas que tienen una gran doble moral porque se contradicen. Siempre tienen alguna excusa o alguna mentira que decir y mienten tanto y todo el tiempo a tal punto en que no sabes si esa persona está mintiéndote o diciéndote la verdad. Y lo más horrible es que cuando vos ya te das cuenta de que esa persona miente y aún así la sigue y la sigue. Y encima mienten cuando no hay ninguna necesidad de hacerlo. O sea, por ahí mienten para hacer daño a otros o para aparentar o para quedar bien. Número 10. Carentes de empatía. Estas personas nunca se ponen en tu lugar ni en el lugar de ninguna otra persona. Y no me refiero a los psicópatas o a los sociópatas, que también, sino que además me refiero a esas personas que tienen una empatía demasiado conscientemente selectiva, ya que estas personas se pasan la empatía por donde mejor les entre o solo la usan cuando mejor les conviene. Por H o por B son personas crueles al fin y al cabo. No suelen entender los sentimientos de los demás o las situaciones o las realidades de los demás y lastiman a otras personas de cualquier manera sin importarles nada, y al igual que los victimistas, las personas carentes de empatía, además de carecer de empatía, también carecen de autocrítica, de capacidad de autocrítica. Y son gente que no entienden que sus acciones, palabras o actitudes afectan a la gente que les rodea, ya sea por ignorancia, por desconocimiento o por pura crueldad básicamente. Y tampoco quieren reconocer que están cometiendo un error o que están haciendo algo malo. Estas personas nunca se responsabilizan por las cosas que hacen o por las cosas que dicen. Nunca se hacen cargo ni asumen la responsabilidad de nada. O sea, siempre la culpa la tiene el otro. Y también son personas que no son capaces de ponerse en tu lugar o entenderte, a no ser que a ellos les pase lo mismo o les den un trago de su propia medicina. Por ejemplo, cuando una persona cree que tiene derecho a insultarte, a tratarte mal, a pegarte, a faltarte respeto o a hacer con vos lo que quieran, la única forma que tienen de entender es si vos les haces lo mismo que te hacen a vos, lo cual me parece bastante muy patético y penoso por parte de ellos. O sea, estas personas nunca han aprendido, o más bien no tienen incorporado en sus cabezas o en su educación la frase de trata a otros como te gustaría que te traten. Número 11. Autoritarios, prepotentes y altaneros. Bueno, sí, si pongo 2 o 3 características juntas es porque son lo mismo y van de la mano, para no alargarla tanto y ahorrar números. Ya sea por ser figuras de autoridad, o por ser mayores, o por ser adinerados, o estar en una posición social demasiado alta, o porque vivas bajo su mismo techo, o porque sea tu jefe, o porque sea tu padre o tu madre, sea la circunstancia o el contexto social que sea, este tipo de personas son muy tóxicas y en todos lados vas a encontrarte a alguien que en mayor o menor medida cumpla con ese perfil. Esto también se relaciona con el punto anterior. Tienen muy poca empatía y sensibilidad y también muy poco tacto. Es una conducta muy común en padres, madres, docentes, jefes, policías, adultos, gente mayor, gente adinerada o de alta clase social. Y digo que es muy común porque siempre te vas a encontrar a alguien que sea así. Y muchas veces es muy difícil escapar de ellos. Son personas muy controladoras, narcisistas, a veces incluso manipuladoras, intolerantes, de mente cerrada, agresivas, inflexibles, irrespetuosas, despóticas, prepotentes y hasta incluso posesivas, porque tratan a otros como propiedades. Y también son capaces de usar el maltrato verbal y psicológico y el castigo físico para tener dominadas a sus víctimas. Creen que tienen derecho a agredir, maltratar, faltar al respeto, herir y vulnerar los derechos de los demás por según qué cosas. Ellos pretenden que la gente le tenga respeto, pero lo único que consiguen
es que la gente les odie, les tenga miedo o desconfíen de ellos. Y todo eso con razón. Yo no le tendría respeto, ni cariño, ni confianza a una persona que actúa de esa forma, si me lo preguntan. Número 12. Bullies, ciberbullies y acosadores en general. Te gritan, te prepotean, te amenazan, te golpean, te abusan, te humillan, te coaccionan, te excluyen y hasta toman información personal tuya para perjudicarte y joderte la vida a más no poder. Y este tipo de personas son insaciables, no paran hasta conseguir su objetivo. No son confiables y no se merecen tener a nadie cerca. Número 13. Controladores. Son personas que creen que sos de su propiedad por según qué cosas y que quieren tomar el control de tu vida. Esta conducta es muy común en parejas, en cónyuges, en amigos hasta incluso, y sobre todo en padres y madres. Bueno, en realidad hay mucha gente que es así, pero estos son los más comunes a mi parecer. Es mucho más difícil cuando este comportamiento lo presenta alguna figura de autoridad como tus padres. Este tipo de personas no se miran a sí mismas y no se centran en sus propias vidas, entonces quieren meterse en la tuya a toda costa, ¿no? Y tomando decisiones acerca de tu cuerpo, de tu vida y de tus propias decisiones, controlando tus llamadas, tus mensajes, espiando y violando la privacidad, controlando qué amigos o amigas tener y cuáles no, controlar con quién salís, controlar tu forma de vestir o de usar el pelo, etc. Y lo peor es que cuando vos tomas una decisión que no hace daño a nadie y que te hace feliz, se lo toman como si fuera un ataque personal, cuando en realidad no es así y no deberían sentirse así. Al final te das cuenta de que si vos tomas tus propias decisiones sobre tu cuerpo, tu vida o tu futuro, que por cierto te hacen feliz y no hacen daño a nadie, y la otra persona se siente atacada u ofendida o empieza a criticarte o a tratar de digitarte la vida, te das cuenta de que es que esa persona que tiene esas actitudes es la que tiene el problema. O sea, no sos vos, son ellos. Son ellos quienes tienen un verdadero problema. Si tus decisiones consisten en algo que no hace daño a nadie y sobre todo que te hace feliz, vos no estás atacando ni haciendo daño a nadie. Estas personas no tienen el vive y deja vivir internalizado en sus valores. Y además, es como dije antes, por todo te van a criticar, por todo, simplemente tenés que vivir. Y yo pienso que, a pesar de que estas personas digan eso de lo hago porque te quiero, lo hago por tu bien, sé lo que es mejor para vos y quiero lo mejor para vos, yo pienso que eso en cierta parte es mentira, no es cierto. Ellos solamente quieren lo mejor para ellos mismos y no lo hacen por tu bien o porque te quieren. Lo hacen para manejarte como si fueras un títere, porque si de verdad te quisieran, te respetarían. Y esa actitud, por más que le quieran encontrar alguna razón, alguna excusa para justificar o lo que sea, para mí eso no se justifica, es una total falta de respeto. Y es ahí cuando uno tiene que establecer límites y debemos ubicar a esas personas en la palmera. O sea, no podés dejar que nadie tome decisiones por vos o que se crean con el derecho o la autoridad de comentar u opinar nada al respecto, o que tengan derecho a faltarte el respeto o a controlarte. Una cosa es que te den consejos para que seas una persona de bien o cuando vas en malos pasos o cosas así, ¿no? Hasta ahí todo bien, pero todo tiene un límite. Número 14. Los chismosos. Estas personas son algunas de las menos confiables que he nombrado aquí. Los chismosos son aquellas personas que pueden saber algo de vos, sobre todo si es algo personal tuyo, y esa persona va por ahí divulgando todo, lo va contando a todo el mundo. No saben cuándo callarse y tampoco saben guardar un secreto, y después terminan metiendo a otros en problemas. Esas personas no son para nada confiables. Y por último, número 15, regañones y juzgadores. En estas personas no se puede confiar, ya que si les contás algo, están listos para apuntarte con el dedo y gritarte o hacerte sentir mal con sus palabras. Los regaños los puedo entender cuando la otra persona se mandó alguna macana o cuando la otra persona cometió una estupidez demasiado grande. Hasta ahí todo bien. Pero el problema es cuando se regaña o se juzga o hasta se insulta a otra persona por una pequeñez o por un error chiquitito que cometieron o por algo que directamente no es malo. Yo no sé qué es lo que pretenden estas personas. Si su objetivo es hacer sentir mal al otro con sus reproches, lo han conseguido. Pero no es algo de que enorgullecerse. Y lo único que consiguen al actuar de esta forma es que la gente termine desconfiando de ellos, lo cual me parece lo más normal del mundo. O sea, si sabes que una persona va a regañarte o a juzgarte por cualquier cosa, o que esa persona siempre te regaña,
¿cómo cojones vas a confiar en esa persona? Directamente decidís no contarlo porque estás tan cansado de que te griten y de que te sermonen y que en algunos casos te agredan verbalmente, que simplemente optás por callarte porque no confías en el otro. O sea, ¿cómo cojones vas a confiar en el otro? Y sí, sé que hay muchas otras personas que son tóxicas o que son poco confiables, pero hasta ahora esas son las que se me ocurrieron. Y para no hacerlo tan largo también. Y simplemente lo que hay que hacer es ignorar a esas personas, alejarte y no darles el poder de hacerte sentir mal con lo que hace o dicen. Y no dejar que eso que hagan o digan te influencie o te condicione. Y también ahí tenés que juntarte con gente que te haga sentir bien, que sea positiva, que te empuje a seguir adelante, que no te juzguen, que te demuestren amor y apoyo incondicional y que te hagan sentir valioso e importante. Y como dirían en la propaganda de L'Oreal y como diría mi amiga Sonia, porque tú lo vales. Al final también uno se da cuenta de que muchas veces quienes están mal son ellos y no nosotros mismos, nosotros no. Y también nos damos cuenta de que a veces, y aunque sea difícil, es mejor estar solo que mal acompañado. Pero bueno, hay gente que no sabe estar sola y que buscan a otras personas y algunas terminan siendo las menos indicadas con las cuales relacionarse porque terminan siendo tóxicas o poco confiables. Y lo más seguro es que puedan cumplir con estos 15 perfiles que he mencionado anteriormente. Y simplemente eso, abracen a la luz y saquen la oscuridad. Adentro la gente linda y que te sume y afuera la gente horrible y que te reste. Y bueno, gente bonita de YouTube, esto ha sido todo del video acerca de los 15 tipos de personas que no son de fiar o que debes evitar. Y si les parece y si ustedes quieren, pueden decirme en los comentarios algún otro tipo de personas que ustedes crean que no son de fiar o que debemos evitar. Porque capaz que me haya dejado alguno en el tintero y quiero saber sus opiniones. Sin nada más que decir, el video ha llegado a su fin. Si les gustó, hagan clic en like y si no les gustó también. No olvides suscribirte al canal si no lo has hecho y para estar atento a las siguientes novedades. Y si te suscribiste, activa la campana para que te lleguen las notificaciones de que subí un nuevo video. Compartí este video por todas las redes sociales. No olvides seguirme en mi fanpage y en mi Instagram. Y si tenés algún comentario genial que decirme, déjamelo en los comentarios. Y si tenés algo malo que decir, ahórratelo. Y ya es tiempo de decir hasta luego y goodbye. Do you think